Vamos a meternos ahora con la cuestión que tiene que ver con la marcha, bueno, rumbo a las elecciones de octubre 26, domingo 26, elecciones legislativas nacionales, que en Río Negro tienen un peso muy fuerte, es parte de las 8 provincias que se eligen las 3 bancas en el Senado, al margen además de 2 bancas en diputados. El domingo próximo, o sea, el domingo 17, es el día, si se quiere, más importante del periplo de días, que tiene que ver con, antes de la elección, por supuesto, que tiene que ver con la presentación de las candidaturas, ¿no? El 7 se habían presentado todo lo que tiene que ver con frentes, alianzas. Bueno, ahora estamos, el domingo que vienen las candidaturas, para conocer cómo se prepara la izquierda en la provincia de Río Negro, el frente de izquierda en la provincia de Río Negro. Vamos a saludar a, bueno, referente, ya ha sido postulante, fue concejal en un momento, ahora vamos a charlar con él, en el Alto Valle. Gabriel Musa, buen día, te saluda Mario Abel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mario? Un saludo para vos, para toda la población de Río Negro de la costa. Acá andamos. Tranquilo, gracias por tu llamado. No, acá andamos, bien te diría para los parámetros tradicionales, pero bueno, esto es otro debate. Bueno, ¿cómo se prepara el Frente de Izquierda y los trabajadores en Río Negro? Bueno, el domingo es el día que tenés que inscribir las candidaturas. Bueno, ¿qué grado de resolución hay con respecto a eso? Y después ya, porque bueno, después ya arranca el 27 la campaña. Con todo el foco que hay puesto, ¿no?, en Río Negro, que forma parte de las 8 provincias que renuevan las bancas en el Senado, y que bueno, eso vuelve a esta elección más importante, me parece, que otras elecciones de mitad de mandato, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con vos en que Río Negro pone mucho en juego. Y quiero decir, el electorado de Río Negro también, a quienes nosotros queremos representar, que es la clase trabajadora y los sectores populares, porque nosotros, como decías vos, el Frente de Izquierda logró una unidad y se inscribió como alianza. El próximo domingo va a presentar los candidatos, que también hay acuerdo. Ajá. Es decir, nosotros tuvimos un plenario el domingo del Partido Obrero, me eligieron como candidato a diputado nacional para las listas, y un compañero de Bariloche, que es Rafael Valdivieso, trabajador y delegado de ATE en CENAF, como candidato a senador para las listas comunes. Ajá. Y la provincia pone mucho en juego, como bien decías vos, sobre todo el oficialismo. Y nosotros vamos a intentar meternos entre este intento de polarización entre el oficialismo provincial y la Libertad Avanza, bueno, presentando un programa diferente a lo que viene siendo el gobierno de Alberto Berechiné. A mí me da la impresión que, perdona, a mí me da la impresión que sí, todos ponen en juego en mayor o menor medida, básicamente porque después de lo que fue el triunfo de Milei, bueno, el gobierno, hay un nuevo escenario político en la Argentina, y como que todo es presunción, porque de hecho Milei habla de pintar de violeta el país, pero hubo 8 elecciones provinciales y solo ganaron en la ciudad de Buenos Aires. O sea, uno puede decir en este sentido que nadie tiene muy en claro qué va a salir de todo este año. No, por supuesto. Nosotros acá en la provincia también ponen en juego bancas el peronismo. Que es el que más pone en juego, de hecho. Claro. Lo que nosotros queríamos transmitir es que entendemos que la salida tiene que ser por izquierda. Porque, mira, nosotros acá, Mario, en Río Negro, con Berechiné, tuvimos al primer gran alumno del gobierno de Milei, que despidió, que votó el Ricci, y que nos presentó otra provincia, quiero decir, con esto de la planta de GNL, que de los 30.000 millones de dólares y la histórica inversión llegó muy poco, o casi nada, y hay que ver el proyecto que nos presenta Berechiné. Yo te decía, una provincia endeudada que no tiene acceso a la vivienda para la clase trabajadora, los barrios populares sin infraestructura, y una serie de despidos que se están dando. Y otra cosa, que el peronismo en esta provincia, que también va a intentar polarizar, gobiernan en muchos municipios, Mario, acá en el Valle, por ejemplo, y han estado aplicando y administrando el programa antiobrero de Javier Milei. Nosotros votamos una consigna, que es fuera Milei y la motosierra de Alberto Berechiné, porque ambos son parte del ajuste que se está llevando adelante, ¿no?
Una de las cuestiones que más se ha discutido, y me parece acertadamente a lo largo del año, en virtud de lo que pasó en las 8 elecciones que hubo en diferentes provincias, es cierto que eran elecciones provinciales, pero bueno, es lo que se hizo, tiene que ver con la merma en la participación del electorado, y que hay que ver, en algunas provincias fue más alto, en otros fue más bajo, incluso en Santa Fe hubo 2 elecciones diferentes y tampoco fue la misma cantidad de gente a votar en una que en la otra. Pero lo que uno, digamos, en cierto sentido observa es que de alguna manera si esa merma electoral se mantiene, por decirlo de alguna manera, porcentaje que no superen, supongamos, por tirar algo, el 60% de participación electoral, que es lo que se vio hasta ahora, digo, porcentaje más, porcentaje menos, en ningún lado se pasó el 60, salvo en Formosa. ¿Cómo ves vos que hay que enfocar, digamos, una campaña para, antes de pedir que te voten, lograr que vayan a votar, ¿no? Que es un problema que tienen todos los partidos, hasta ya le pasa incluso a La Libertad Avanza con una fracción de votantes menores de 40 años que están recalientes porque todo lo que habían imaginado no existe. Claro. Mira, en principio nosotros, con respecto a la cantidad de votantes, es un síntoma, quiero decir, sí, para nosotros de un rechazo brutal contra la política. Quiero decir, vamos a una campaña electoral con un fuerte rechazo, quiero decir, porque parece que o verdaderamente los que están gobernando están disociados de los problemas, o en el caso de Milei, por ejemplo, está vetando absolutamente todo lo que tiene que ver con los reclamos populares, es decir, la atención de los alimentos a merenderos y comedores, lo de los jubilados, lo de discapacidad y un montón de etcétera. Respecto de esta provincia particularmente, el que tiene mucho para perder dentro del poco caudal de votos que puede haber es el oficialismo. Uh-huh. Y si bien La Libertad Avanza se presenta, esto que llegó de Buenos Aires, como que van a nacionalizar la campaña y que van a pintar de violeta el país, está por verse. Totalmente. Está por verse porque, claro, está por verse porque, por un lado, los oficialismos cuentan con el aparato grande, es decir, de cada provincia y así para abajo de cada municipio, y nosotros como izquierda, Mario, nos vamos a meter ahí, pero con las virtudes que tenemos desde la izquierda, que hemos enfrentado a todos los gobiernos en las calles, y eso es lo que nos parece importante. Nosotros vamos a una campaña que nuestra consigna nos vertebra, pero queremos impulsar la intervención de la clase trabajadora de esta provincia, que produce la riqueza, que está siendo parte del ajuste, pero que los gobiernos le dan sistemáticamente la espalda. Acá no se está debatiendo, como te decía, la creación de puestos de laburo, un plan de vivienda o industrializar la provincia, sino que hay un proceso de primarización de la economía y de fuerte endeudamiento, porque la provincia está endeudada, ya no están hablando de otro endeudamiento sin haber pagado el primero, y la verdad que tenemos una provincia que en cuanto a los índices de pobreza, indigencia y demás, incluso en la comarca Viedma con la que estamos hablando, tiene uno de los índices más grandes del país. ¿De pobreza? Top 10 Argentina, capital de la Patagonia. O sea, así bueno, de mal estamos. Claro, por eso te digo, y es la capital, Mario, ¿entendés? Y juntos gobiernase, va para 15 años. Yo lo veo Beretide, por ejemplo, que promueve al ministro Moena, y el ministro Moena es el que está ajustando los merenderos y comedores, la CENAF, los trabajadores hospitalarios, y esos son los candidatos que nos presentan. Por ejemplo, eso, mira, charlaba hoy a la mañana con otro medio, para que vos veas el nivel de debate que tienen los senadores y diputados que tenemos. Villaverde y Soria acusándose en la Cámara de Diputados para ver quién era más narcotraficante. Ustedes lo vieron, quiero decir, fue Vox Populi. Sí, transmitido en plena sesión, o sea, no hay nada... Claro, no hay nada oculto en esto. Claro, nosotros queremos poner en agenda el cuadro que está viviendo la clase trabajadora y un programa de salida, pero que tiene que ver con los intereses de la propia clase trabajadora. Por eso nos parece importante acompañar todas las luchas que se desarrollan. Los trabajadores de SENAS, como te decía, estuvieron los del INTA acá en el Valle, en Guerrico, con una manifestación en la ruta, porque Beretine también promueve el programa de Milei de atacar los derechos laborales, despedir, ajustar en el salario,
en los sistemas de salud y educación, y nosotros queremos ponerle otro programa. ¿Por dónde crees vos que pasa el lineamiento de lo que debe ser una campaña en lo que se viene, teniendo en cuenta que existe un montón digamos, como que la Argentina viene de decepción en decepción, muy marcado con lo de Macri? De hecho, Juntos por el Cambio no existe más, el PRO está en terapia intensiva, después viene con todas las circunstancias especiales, el gobierno de Alberto Fernández, la pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía, y da la impresión como que es un campeonato de decepcionados, o sea, a ver quién decepciona más. ¿Cómo crees que se puede hacer una campaña, ¿no? Con creatividad, imaginación, etcétera, etcétera, como para que se empiece a generar, no te digo, vas a saltar de expectativa, pero por lo menos teniendo, qué sé yo, un panorama no suicidable, digamos, ¿no? Como yendo hacia cierto objetivo, además, que básicamente mejore las condiciones de vida de la población, que es lo que se ha deteriorado por lo menos en los últimos 10 años. Totalmente, y dentro de los 10 años, como decís vos, tenemos 3 partidos diferentes que gobernaron el país. Pasó el peronismo, pasó Macri y ahora tenemos la Libertad Avanza. Y nos hablan de que los que crearon el hambre en este país somos los que luchamos contra el hambre, que estamos en las organizaciones sociales o que estamos en los partidos de izquierda. Nosotros vamos a meternos en esta campaña impulsando fuertemente una agenda que tiene que ver con las necesidades de la clase trabajadora. Hoy a la mañana me preguntaban también, ¿qué proyectos llevaríamos nosotros? Mirá, Río Negro, pero también el país, atraviesa un gran cuadro de problemas. Uno es el acceso a la vivienda, en todos los ámbitos. Otro es el tema de la precarización laboral, la cantidad de despidos que está habiendo. O sea, proyectos inmediatos en defensa de los puestos de trabajo y para crear más puestos de trabajo, tocando intereses que acá el gobierno no está tocando. Si nosotros vamos a tomar deuda, o si el Río Negro tomaría deuda bajo un gobierno de trabajadores, sería para defender los intereses de la clase trabajadora y poner en funcionamiento, como te decía, un plan de viviendas populares. Pero acá el endeudamiento que promovió Beretilnec es una bicicleta financiera. Por ejemplo, la devaluación del dólar ahora perjudica mucho a Río Negro porque la deuda se agigantó muchísimo. Entonces nosotros vamos a ir a discutir una agenda obrera, una agenda que tiene que ver con los intereses de la clase trabajadora. Por ejemplo, Beretilnec estuvo en San Antonio Este, con Casabey. Hablaron del puerto, pero no hablaron de estatizar el puerto. Hablaron de mantenerlo en manos privadas, y el otro día Beretilnec festejó que Milei le baje las retenciones a la patronal del campo. Y acá en esta provincia sabemos que la patronal del campo, la frutícola, tiene un peso muy grande. Exporta mucho, deja muy poco en la provincia, y se están fugando la plata. Beretilnec presenta como que vamos a otra provincia otra vez, pero este cuento ya lo conocemos. Es un guiso recalentado de Beretilnec que, está viendo cómo se sostiene en el poder, pero queremos decir, atraviesa crisis muy fuerte, también como el peronismo o la Libertad Avanza, que tiene sus propias grietas en esta provincia, y ahí se va a meter el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con una agenda obrera y con representantes luchadores de la clase trabajadora también, Mario. Hay una última pregunta que te quería hacer, que como que, esto, más allá de menciones, da la impresión que nunca ha sido un tema de debate profundo en Río Negro. Bueno, uno lo podía extender también a Chubut y a, ¿cómo se llama?, Neuquén, no sé, Córdoba y no muchas más provincias, que son siempre, por lo menos en los últimos 4 años, las más jodidas, las más afectadas por el tema de los incendios. Y lo que ves es que el gobierno nacional los ha mirado el último verano por televisión. Incluso, porque me parece que lo del último verano, lo del Bolsón y alrededores, fue un quiebre. O sea, es la primera vez que se queman cuadras enteras de casa. Fue una cosa impresionante. Y la realidad, esto es muy desconocido, pero
en el mes de junio el gobierno de Milei disolvió los fondos fiduciarios del manejo nacional contra el fuego. Claro. O sea, hoy no hay, o sea, mañana te empieza un incendio y no hay recursos, en blanco por lo menos, para ir a combatir un fuego. Con toda esta experiencia que tenemos, y cuando uno ve lo que está pasando en el hemisferio norte ahora mismo, se están quemando, se está quemando las inmediaciones de Madrid. Entre otras cosas que se están quemando, no, claro, es como que esto ya no es un problema lejano del clima y el medio ambiente. Esto es un problema cada vez más profundo y lamentablemente en una provincia como esta vos ves, por ejemplo, que viene, sí, todo muy solidario, el gobernador de Santiago del Estero que te manda el superavión, muy solidario el gobierno bonaerense, el gobierno cordobés. Ahora vos ves cómo es esto en Río Negro y si no fuera por los bomberos, o bueno, los que se dedican a esto en el SPLIF, que ya el año pasado lo habían anticipado que iba a pasar, no es que además son unos improvisados, los tipos tenían clarísimo lo que se venía. Vos ves como que no, digamos, olvidate del Estado Nacional que mira por televisión, o sea, como que no hay una conciencia y que esto no se debate y que, digamos, es año o verano a verano, vamos a ponerlo así, verano a verano, un problema mucho más grave. Sí, mirá, el tema de los incendios está atravesado por múltiples cuestiones. Una es esto de la situación de los trabajadores, muy precarizados, pero que son los que le ponen el cuerpo a los incendios cuando estos surgen. Hemos visto videos, fotos, bueno, inmensidad de pruebas de que lo que están al frente cuando esto sucede son los propios trabajadores que Beretilnec, o el gobierno nacional, en todo caso, si fuese alguna fuerza que interviene nacional, los tiene precarizados y en la pobreza. Por otro lado, hay que decir que al gobierno de Beretilnec no le interesa el tema de los incendios. Él promueve la especulación inmobiliaria y sabe que dentro de la cordillera hay territorios muy ricos en minerales, pero también porque son lugares de mucho social. Y por ejemplo, penaliza a sectores de la población como al pueblo mapuche, pero también a un brigadista que era un activista, que estaba colaborando y fue con una causa con los gobernadores patagónicos, esto que decís vos de Chubut y demás, pero sí, no... Después lo absolvieron de todo, tenía Obvio. una colección de testigos que decía que no tenían nada que ver. Por supuesto, pero Beretilnec arrancó para ese lado y no arrancó denunciando al gobierno de Milei, ¿entendés? Entonces, evidentemente Milei ejecuta un ajuste y un ataque a las condiciones de la clase trabajadora, ajustando y disolviendo, porque promueve el libre mercado y la propiedad privada y un proceso de privatización muy grande. Beretilnec lo acompaña como una correa de transmisión, pero a la vez también criminaliza y ajusta a los trabajadores de esta provincia. Mirá, la situación de los incendios en Río Negro, cada temporada se agrava más. Cada temporada es peor. El gobierno, no vamos a encontrar solución con este gobierno de Milei ni tampoco con el gobierno de Beretilnec. Entonces lo que necesitamos ahí es, por eso también al servicio de la campaña de Frente de Izquierda, con los trabajadores, impulsando un programa de salida, porque nosotros queremos cuidar el medio ambiente, no entregarlo. ¿Sí? Y acá Beretilnec lo está entregando a la especulación inmobiliaria, para entregar los recursos minerales que tenemos en este territorio, que se los lleva un puñado de capitalistas internacionales, dejan la migaja, dejan muchas veces los incendios, porque ellos son los mismos que lo provocan, y también dejan un gran pasivo ambiental en esta provincia, Mario. Gabriel Musa, gracias por estos minutos. Bueno, obviamente de acá hasta las elecciones volveremos a dialogar en cualquier momento. Buen día. Te mando un abrazo, un saludo para toda la gente de la comarca. Chao, chao, gracias. Hasta luego.